Y durante los próximos minutos vamos a hablar algo que creo que nos concierne a todos, porque definitivamente la razón por la cual nosotros estamos aquí es más que todo por la providencia divina. Lo que quiero decir, mis amados, es que tú y yo tenemos un propósito por la existencia. El hecho de que estamos aquí, que existimos, que somos, implica una realidad que tenemos que tener muy presente para darle significado a nuestra vida. Hay una pregunta existencial que nosotros alguna vez nos hemos hecho. Y es una pregunta simple, pero profunda a la misma vez. La pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Es una pregunta existencial. Eso es maravilloso saber que estamos aquí, que existimos, que somos un ente viviente. Entonces esa pregunta es capital. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y como acabo de escuchar en este video de este joven, de este testimonio de este joven chileno, esa es parte de la crisis existencial que viven particularmente los jóvenes, más que todo en esa etapa de la vida que es complicada, que es lo que es la adolescencia, donde ellos se preguntan, bueno, estoy aquí, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? Y en ese vaivén de tratar de entender el propósito de la existencia, gran parte de los jóvenes se pierden, se desorientan totalmente y toman caminos equivocados, que muchas veces es difícil poder encauzar. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que esa experiencia de los jóvenes no solamente la tienen ellos, también lo tenemos nosotros los adultos, que hemos avanzado en la vida. Estamos aquí, vivimos, trabajamos, estudiamos, elaboramos en diversas actividades y con frecuencia nos viene a esa pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y a veces a estas alturas nos cuestionamos de lo que hemos hecho, ¿realmente ha valido la pena? ¿He logrado los propósitos que me he propuesto? Y a veces vamos hacia atrás, reflexionamos en nuestros errores, nuestras equivocaciones y nos preguntamos ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué decidimos actuar de esa manera? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy en otro lugar? Tantas preguntas existenciales. Y digo estas palabras de introducción para hablar sobre un aspecto que tiene que ver directamente con la vida humana y el potencial que nosotros tenemos y el propósito por el cual estamos aquí. El tema en particular que vamos a conversar en los próximos minutos tiene que ver con la autoestima. Es un concepto que tiene más o menos unos 70 años y más que todo ha sido tomado de la ciencia, que es una ciencia relativamente nueva, 150 años aproximadamente, de la psicología. Y vamos a conversar en los próximos minutos acerca de la autoestima. Y vamos a ir tratando de entender un poquito más a fondo. Y la trascendencia y la importancia que tiene la autoestima en el desarrollo integral del ser humano. Cuando decimos integral, es mente, cuerpo, espíritu. Todo se conecta. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a entrar en materia, como decimos. En primer lugar, queremos hablar un poquito de la importancia de la autoestima. ¿Ok? Hay tres aspectos importantes. ¿Qué tiene importante el autoestima? Yo les pregunto, mis amados, ¿alguna vez han escuchado acerca de esta frase? ¿Autoestima? O en inglés es self-esteem. Ok, muy bien. Autoestima. Ok. Entonces,
¿Qué tan importante es esto? Primero, de lo que entendemos y conocemos, la autoestima es la base del desarrollo humano. O sea, es un fundamento, es trascendental, es importantísimo. Número dos, clave en la superación personal. Y tercero, básica para las relaciones interpersonales. Y queridos, precisamente la familia es un ensayo que tiene que ver cómo nosotros aprendemos a convivir con otro ser humano. En la iglesia se maximiza esa experiencia, o sea, vivimos con más familias. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de que la familia es un microsistema. Y cuando llegamos a la iglesia, entramos a un macrosistema. O sea, muchas familias juntas. Y tenemos que aprender a saber cómo relacionarnos de manera sana y saludable. Pero no solamente la familia, también la sociedad donde nos desenvolvemos. No hay cosa más maravillosa que tener un buen vecino. Y no hay cosa más terrible que un mal vecino. ¿Ok? O sea, que, como decía un pensador, ningún ser humano es una isla. Vivimos en sociedad. Y tenemos que aprender a convivir con otros. Así es que la autoestima juega un papel importante en lo que tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano. Continuamos. ¿Qué más? También otros aspectos importantes de la importancia de la autoestima, necesaria para la salud mental y física. Oiga eso, interesante. O sea, vean la conexión entre la mente y el cuerpo. O sea, una autoestima, una fotografía mental positiva de nosotros mismos influye en la calidad de la forma como funcionan nuestros órganos. Número 5, mejora las relaciones familiares. Interesante. O sea que gran parte de los problemas que hay entre los matrimonios, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, en las iglesias, tiene que ver con una autoestima pobre. Tenemos un concepto, preservamos en nuestra mente creencias equivocadas muchas veces que afectan la forma como nos vemos a nosotros y de esta manera afecta también cómo vemos a los demás. Bien, además de eso, estimula el desarrollo motriz. Todo eso está conectado con la autoestima. Muy bien, continuamos adelante. Ahora, vamos a tratar de entender un poquito más cómo es que se va desarrollando y se va formando la estima propia o la autoestima tal como es el concepto que estamos escuchando. Miren, a ver si no los enredo, pero voy a tratar de explicarles esto. Hablando acerca de las relaciones interpersonales. Hay 4 aspectos importantes que tenemos que ver de la forma como vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. 4 aspectos importantes. Primero, ¿qué es lo que yo pienso de mí? Nosotros dedicamos tiempo y tenemos una idea de quién soy yo. ¿Qué es lo que yo pienso de mí? Primero. Segundo, ¿qué es lo que pienso que los demás piensan de mí? Es otro aspecto. Tercero, ¿qué es lo que los demás, qué es lo que yo pienso que los demás piensan de mí? Y último, ¿quién soy yo realmente? De 4 ángulos distintos. Y todo eso tiene que ver con la autoestima. Entonces, ¿cómo es que se va formando? Vamos formando esa imagen, esa fotografía de nosotros mismos. Bien, aquí vamos a hablar acerca de los varios aspectos que en gran medida determinan la forma, la imagen que tenemos acerca de nuestra propia persona. Miren, el radio, el internet, el celular, seguimos un poquito más, las revistas, la televisión, el periódico, el social media, todos esos elementos de comunicación
van puliendo, van cuadrando, van formando en gran medida la imagen, lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Sabían ustedes? Yo no sé si ustedes tienen este aparato. ¿Lo conocen? Smartphone. ¿Ok? Nada más pregúntense. ¿Usted cuánto tiempo creen ustedes que el ser humano en Estados Unidos, la persona utiliza conectado con este aparato en el día? Aproximadamente de 7 a 8 o hasta 9 horas al día. Ahí, constante. Entonces la pregunta es, ¿esto va a ejercer de alguna manera influencia en la forma como yo pienso de mí y me miro a mí y me siento respecto a mí? Sin duda. Eso póngale la firma que así es. Pero no solamente eso, sino todos esos aspectos van moldeando la manera como pensamos y cómo nos sentimos respecto a nosotros. Todo tiene que ver con el tema propio. Seguimos adelante. Así es que, ¿en qué aspecto? ¿Cómo es que influyen en nosotros? Muy bien, porque los medios de comunicación proyectan el modelo de belleza y las modas. ¿Sabían ustedes eso, verdad? El concepto de belleza realmente es un concepto, en gran medida, es subjetivo. O sea, nos han metido la idea que hay ciertas medidas en la mujer, por ejemplo, hay ciertas medidas que definen a una mujer bella o hermosa. Y es tanto el bombardeo que existe que llega el punto en que lo creemos. Entonces, si nosotros no pensamos, si no llegamos al modelo que está proyectado, que se entiende por belleza, comenzamos a sentirnos mal respecto a nosotros. ¿Ok? Pero no solamente eso, en el aspecto intelectual. O sea, si tú tienes una carrera, si tú tienes un grado, un título, entonces tú vales más. Pero si tú no tienes eso, tú vales menos. Son conceptos que se van sembrando y van haciendo mella en la mente de las personas, y eso va definiendo el autovalor que nosotros tenemos. El liderazgo, otro aspecto importante en la comunicación, la figura deportiva. ¿Cómo le llaman? Ustedes saben los deportistas, por ejemplo, los deportistas que se destacan, si nos damos cuenta cuánto ganan, por ejemplo. Un basquetbolista, un beisbolista, un futbolista, ¿cuánto ganan? O sea, todas esas formas de vida lo van estableciendo, se van estableciendo en la sociedad, y los medios de comunicación juegan un papel trascendental. Ustedes se han puesto a pensar, ¿de dónde sacan dinero para pagarle a un basquetbolista $1 millón al año? ¿De dónde sacan ese dinero? Una de las fuentes donde lo sacan es de los medios de comunicación. Porque todo lo que ustedes ven en internet, lo que ven en la televisión, cuando se pone un anuncio de la cerveza Modelo, por ejemplo, son millones que se hacen. Y de esos millones, un pedacito va a los deportistas. Entonces hay un juego en la mente de los seres humanos, de la población. Y nos llegamos a creer todo eso y entramos en ese sistema. La figura de la fama, la figura musical, todos esos conceptos venden la idea de quiénes son los famosos, de quiénes son los que se destacan, y las personas que se destacan en estas áreas, la misma medio de comunicación les da una clasificación, los convierte en dioses. Porque entonces hay dos grupos: están los fans, los admiradores, y están los ídolos. Entonces, desde el punto de vista espiritual, mis amados, caemos lamentablemente en la idolatría. Y en esencia, ¿qué es la idolatría? La desvirtuar la realidad de las cosas. O sea, creer que una criatura puede llegar a tener cualidades divinas y convertirla en un Dios. Y entonces ahí estamos equivocados. Muy bien. El concepto es erróneo, entonces, con respecto al tema que estamos teniendo. Miren, logros intelectuales.
personas que llegan a la conclusión que si no logran destacarse intelectualmente, entonces su valor personal ya no es el mismo. Por eso hay personas que le dan mucho énfasis a obtener títulos, porque ellos conectan el valor suyo con los títulos que tienen. Pero no solamente eso, muchas veces las destrezas físicas, es el caso de los deportistas. No solamente eso, interesantemente, la gente que practica filantropía. ¿Cuáles son los filántropos? Son aquellas personas que llegan a acumular riqueza y comienzan a hacer donaciones. Pero hay un gran número de personas que cuando hacen donaciones suenan los platillos por todos lados, suenan y retumban, hacen toda la publicidad necesaria para que el mundo entero sepa las buenas obras que están haciendo. ¿Y por qué hacen eso? Porque de esa manera inyectan valor a su persona, o sea, se sienten valiosos. Interesante, ¿no? Interesante. Se sienten valiosos. Entonces, la motivación no necesariamente de esos filántropos es ayudar al que necesita. Es una motivación muchas veces egoísta. Es porque alimenta su ego. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo eso está conectado con la autoestima. Aquí llega un punto clave, las conquistas sexuales. Miren, en la cultura latinoamericana particularmente, porque se sobresale más esta deficiencia, es lo que nosotros conocemos como, popularmente se le conoce como don Juanismo. Don Juanismo es la tendencia del hombre de ser mujeriego. ¿Y eso desde cuándo lo practica? Desde la adolescencia. Actualmente es impresionante. Y esa es una ramificación del machismo, pero que se ha extendido al feminismo. A mí me ha sorprendido muchísimo, hermano, muchísimo. Porque ahora el valor de muchas muchachitas, ¿saben cómo lo toman? ¿Cómo lo miden? Lo que ellos llaman las jovencitas body count. O sea, las mujercitas, las señoritas de los 13 a los 20 años, ahora están en la distorsión de la realidad, de los valores realmente humanos. Están pensando que entre más encuentros sexuales tienen, mayor es su valor. O sea que la persona rara ya es una aberración para que una jovencita sea virgen. Eso ya casi, eso es una locura. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Tú no sabes tú no sabes lo que es la buena vida. Y entonces, entre más encuentros sexuales, va aumentando supuestamente el valor de la persona. Ese es el caso, pero eso es el fenómeno del feminismo ahora, pero anteriormente el machismo fue que comenzó esa ola destructiva. Conquista sexual. O sea, entre más conquistas tenga, entonces el hombre va subiendo su ego y dice, ok, yo valgo más, yo sí soy hombre de verdad, yo soy macho de verdad. Total, una distorsión completa de la realidad del valor humano. Logros profesionales. Todo eso está conectado con la autoestima. Son conceptos erróneos equivocados. Más adelante, seguimos. La apariencia física. ¿Ok? Muchas personas definen su valor, su estima con la apariencia física. Por eso, las industrias de belleza, los que venden cosméticos, los médicos que hacen cirugías, han hecho una fortuna aprovechándose de esa deficiencia en el ser humano. El ser humano no se logra aceptar a sí mismo. Ese es el punto principal, no aceptarnos a nosotros mismos. Y cuando no nos aceptamos a nosotros, eso es una señal de que tenemos una estima propia pobre. Y no es bueno. Porque cuando estamos, y ahora hago una pequeña pausa, hermano. Este tema es tan importante en el sentido de que como personas nosotros vamos a alcanzar nuestro mayor potencial siempre y cuando tengamos una estima propia saludable. Si nuestra estima propia está muy por debajo, entonces nuestra capacidad de crecer y alcanzar nuestro potencial disminuye grandemente. Entonces tenemos que asegurarnos, y no importa la edad que tengamos, que tenemos una estima propia saludable.
exactamente como Dios lo pretendió hacer desde un principio cuando nos permitió la existencia. Ok, entonces, aplausos de la gente. Muchas personas se alimentan o quieren elevar su estima buscando la aprobación de los demás. Bienes materiales, otro aspecto clave. Imagínense, voy a hablar un poquito de eso en el tema, en el punto de vista. Uno de los mayores males que tenemos en el siglo XXI, y particularmente en las sociedades desarrolladas, los países más ricos del mundo, es el materialismo. Y el materialismo básicamente es el hecho de que nosotros pensamos que entre mayores bienes tenemos, eso va a aumentar nuestro valor personal. ¿Okay? Por eso hay muchas personas, ustedes saben esa expresión, en Estados Unidos se vive más de la apariencia que de la realidad. O sea que llega Carlos, es un hombre, y se baja de un carro de un Tesla 2025, nuevecito brillante. Entonces cuando llega a su trabajo, a la iglesia, todas las personas lo quedan bien y dicen, wow, entonces la gente está impresionada, se queda impresionada. Y eso como que inyecta valor en esa persona, en Carlos, y por obtener la admiración de las personas. Pero resulta que Carlos se bajó del Tesla, pero él vive de la apariencia, no de la realidad. Porque detrás de ese carro tan bonito está endeudado por lo menos 8 años. Tiene las sogas del cuello. Vive de la apariencia, pero no de la realidad. O sea que es preferible para Carlos bajar de un Hondita 2002, viejito, pero libre de deudas, porque esa es una realidad. Pero está viviendo de la apariencia. Y mucha gente, usted vaya a hacer un mole, unos carrazos, usted dice, recuerden eso, están viviendo de la realidad o de la apariencia. Pero la apariencia es un costo muy alto, porque el valor tuyo no depende de tus bienes materiales, de la casa donde vives, de la ropa que tuviste. Hay gente que no se viste cualquier ropa, tiene que ser una ropa de marca, porque si no es de marca, se siente desvalorizado, se siente menos, porque su autoconcepto, su autoestima está en el nivel equivocado, y eso no le ayuda. Muy bien, dinero, confort, todos esos aspectos no definen realmente, son conceptos equivocados del valor de las personas. Ahora, vamos entonces a entender un poquito más lo que es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Muy bien. Primero, es lo que pienso y siento sobre mí. ¿Ok? Lo que pienso y siento sobre mí. Y debido un poquito a esto, para aclarar un poco más, lo que pienso definitivamente se conoce como autoconcepto. Y lo que siento es lo que se entiende directamente como autoestima. Están conectadas las dos cosas, que pienso y que siento. Porque hay personas que valen muchísimo, tienen grandes capacidades, y aquí podemos medir esto. Entonces, una señal de una estima propia baja es cuando alguien se nos acerca a nosotros y nos dice algo bonito, y nosotros nos sentimos, dice en inglés, inadequate, nos sentimos como fuera de lugar. Cuando alguien nos da unas palabras de encomio, unas palabras de motivación, nos sentimos así medio raros. Entonces, cuando nos sentimos así, estamos luchando con la autoestima, porque realmente tenemos que entender que hay un valor y que nosotros tenemos capacidad, que nosotros tenemos talento. Entonces, autoestima, lo que pienso y siento sobre mi número 2, es el juicio de que soy apto. Ustedes saben que gran parte de las personas no han logrado muchas cosas porque tienen miedo, porque piensan que no pueden, cuando realmente tienen toda la capacidad. Tienen toda la capacidad, pero por su autoestima pobre se autoderrotan de antemano y no han logrado hacer muchas cosas. Alguien decía que gran parte de las personas mayores, gran parte de su tiempo lo dedican en pensar las cosas que hubieran querido hacer y no hicieron.
y se reprochan a sí mismos. Y se sienten mal consigo mismos, recordar, pude haber hecho esto, aquello y lo otro, y no lo hice, por una u otra razón. Y eso está conectado con la estima de uno. ¿Okay? Así es que tomamos en cuenta eso. Es tenerse fe. Eso es una autoestima saludable. Tenerse fe, saber que sí es posible avanzar y lograr por la gracia de Dios. Además, no estar en conflicto consigo mismo. Todo eso es un aspecto importante de la autoestima. Avanzamos un poquito más. Además de eso, un sentimiento de valor y satisfacción. Capacidad de valorarse con dignidad y amor. Confianza en uno mismo. Aprovechar su valor e importancia. Todo eso tiene que ver con la autoestima. Y aquí, queridos hermanos, vamos a reflexionar en las palabras del Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Él vino hasta él es el modelo perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Él es el modelo perfecto. Y fíjense, ¿quién era Jesucristo? Cuando Cristo vino a esta tierra, mis amados hermanos, Él vino directamente a representar la imagen de su Padre entre nosotros, la gloria de su Padre. Y para lograr hacer eso, Él experimentó algo que los teólogos del mundo, los mejores teólogos del mundo no pueden entender el día de hoy, por más mente que lean. Y es el hecho de que Él experimentó el misterio de la encarnación. Que siendo Dios, como dice el apóstol Pablo, aquel que era semejante a Dios, uno con Dios, no escatimó el ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. O sea, esa mutación, donde Cristo se despoja de su divinidad y viene y se arropa en la humanidad, sin perder su divinidad, esa fusión misteriosa que no se puede entender, es inexplicable, que es como Dios siendo Dios vino en el vientre de María y vino a ser Dios hecho carne. Esa maravilla, mis amados hermanos, demuestra, mis queridos, de que una estima propia saludable tiene su origen directamente en el Creador del ser humano. O sea, que nosotros valemos tanto que Dios, viendo la condición en que estábamos, hizo un plan maravilloso que no podemos entender para venir a rescatar al ser humano por el valor inmensurable que nosotros tenemos. ¿Sí nos damos cuenta? Y entonces, estando aquí en la tierra, él acuñó, o sea, reunió esas palabras y dijo ese principio que nosotros conocemos, que es la esencia del cristianismo. Cristo lo dijo de estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces, nosotros usualmente enfatizamos la primera parte de este mandato divino, pero nos pasamos la última partecita. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es que para poder amar a los demás, hermanos, el punto principal, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Es un mandato divino. Tienes que amarte a ti mismo. Tú no puedes amarte a otro a menos que tú te ames a ti. Y eso es lo que tiene que ver. La psicología lo ha descubierto hace rato, hace poquito, pero eso lo ha dicho ya desde siglos atrás. Es un principio divino. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, todo eso tiene que ver con el concepto de autoestima. Avanzamos un poquito más. Así es que, aceptación incondicional de ti mismo, sin juicio destructivo alguno. Tenemos que pensar de nosotros mismos. Ahora, bien, correctamente. Y el apóstol Pablo lo dice de una forma interesante. Así que no tengamos un concepto más de lo que realmente somos. La autoestima es una idea correcta de nosotros mismos. Nosotros no somos superiores a nadie, tampoco somos inferiores a nadie. Eso tiene que ver con la autoestima. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una
con nuestra autoestima. Seguimos adelante. 8 elementos de una autoestima positiva. Ahora vamos a entender un poquito más qué es lo que queremos decir con esto, mis amados hermanos. Primero, el quererte es bueno. El quererte es bueno. Como lo decían nuestros amados, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Tenemos que dedicar tiempo a nosotros mismos. Muchas veces en las familias, en el concepto equivocado que tenemos, a veces las madres se sacrifican, hacen y deshacen para complacer a su esposo, para complacer a sus hijos. Y muchas veces son madres que quedan para complacer a la iglesia y servir a la iglesia. ¿Y qué no hacen? A tal punto que se descuidan a sí mismos. No toman un tiempecito para hacer algo que a ellas les gusta, de comer algo que a ellas les gusta, de ir al lugar donde a ellas les gusta, de comprar algo de valor que les gusta, porque no tienen los recursos, porque están repartiendo a todos lados y se olvidan de sí mismos. ¿Tenemos que pensar en los demás? Claro que sí, pero no está mal pensar en nosotros mismos de vez en cuando. O sea, amarnos a nosotros mismos. ¿Sí me estoy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, el quererte es bueno. Comunícate con respeto. Un aspecto importantísimo de la autoestima saludable es cómo nos relacionamos. Usualmente, cuando las personas tienen problemas en relacionarse con otros, es porque tienen una estima propia pobre. Pongan la firma que así es. Usualmente así es. O sea, piensan más de sí mismos. Entonces, en psicología eso se llama proyección. O sea, lo que yo pienso de mí, yo lo proyecto en los demás. Y eso daña las relaciones. Caemos en aspectos tóxicos cuando nos relacionamos con... Carlos, quiero decir algo bien importante, porque es algo que lo vivimos y lo vemos. Con la autoestima, cuando no está saludable, eso produce problemas mentales en nosotros, problemas de personalidad, y eso se ve en lo que Carlos está mencionando, en las relaciones con otros, sea en el hogar, sea en la comunidad, en el trabajo. Va a salir, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo, y va a salir exactamente lo que hay. De una u otra manera sale lo que está dentro, sale hacia afuera. Entonces quería mencionar, porque muchas veces nosotros vemos la persona está con problemas, pobrecito, tiene problemas mentales, pero la mayoría de los problemas mentales o de personalidad, que es sobre la salud mental, comienza con la persona. Esa es la base, sea el ambiente que se crió, las situaciones y eventos que vivieron. Eso produjo una situación de autoestima pobre o no saludable. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, o cuando nos dicen nuestros hogares, mami, tú eres así, y ¿por qué? O sea, cuando dicen algo y lo repiten, tomen oído, mis hermanos, o aprendamos qué es lo que hay adentro de mí. Por eso que lo que mi esposo está mencionando, conocerte a ti mismo, es sumamente importante, porque si tú no te conoces de dónde viniste, para quién eres, para dónde vas, tú pierdes la idea del Dios creador que te diseñó y que te creó, porque eso está innato en nosotros, porque así fue que Él nos creó. Este seminario, este tema va mucho más profundo de lo poquito que Él está compartiendo con ustedes, pero le invito siempre que puedan seguir estudiando, capacitándose a la luz de la palabra de Dios, porque esa es la guía. Lámpara es a mis pies su palabra, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, que estos seminarios, estas enseñanzas y la práctica entre la familia, con uno mismo, leyendo libros, pueda darle la luz a uno para poder seguir cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Y quería, perdona que te interrumpí, pero sentí la necesidad de mencionar esa parte de la salud mental. Amén. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy bien, mis amados, entonces, acéptate mismo. Aspecto importante de una autoestima.
tenemos nuestras fortalezas, tenemos nuestras debilidades, o sea, parte de nuestra humanidad. Y no tenemos por qué compararnos con nadie. Tenemos que aceptarnos como somos, en todo aspecto de la palabra, en nuestras capacidades, en nuestra apariencia física, en el nivel espiritual donde estamos, aprendernos a aceptar a nosotros. Es parte crucial en lo que es una estima propia saludable. Además, viva la diferencia. ¿Ok? Fíjense, algo que está sacudiendo actualmente, voy a hacer un pequeño paréntesis, es el movimiento transgender. Transgender es, imagínense ustedes, a qué niveles hemos llegado de la pobreza y lo que tiene que ver con el desquicio de la salud mental de la persona. Que el hombre, el niño, no quiere ser niño, no se acepta, ahora quiere ser hombre. La mujer quiere ser varón. Es la medida extrema a donde hemos llegado. Muy lamentable, muy triste, pero todo comienza con cosas pequeñitas. Tenemos que aprender a aceptarnos a nosotros mismos. Simplemente somos diferentes y disfrutar esa diferencia. Saber convivir de la manera adecuada, entendiendo que somos distintos. Lograr la transformación. Es un aspecto importante de la autoestima. O sea que cuando nosotros vamos creciendo, vamos sanando, entonces comenzamos a ser transformados. Comenzamos a alcanzar otros niveles en todos los aspectos de nuestra vida, en todo, cuando logramos obtener una imagen correcta de nosotros mismos. Aceptar a las personas como son, aspecto importante de la autoestima. En muchos esposos sucede ese problema de que no logran aceptarse a su cónyuge, y entonces al no querer aceptarlo lo que quieren hacer es cambiar. Y cuando nosotros queremos cambiar a otra persona es porque no la estamos aceptando como es. Y eso entonces ya entramos en conflictos, en situaciones que dañan las relaciones entre esos dos individuos. Proponerse metas importantes, hermanos. Fíjense, la edad no determina la madurez. ¿Sabían ustedes eso? Se sobreentiende que a los 21 años ya uno más o menos es hombre de derecho, sabe para dónde va. Pues déjenme decirles que presente hombres de 50, 55 años, 60 años, que todavía no saben lo que quieren. ¿Sabían ustedes eso, mis hermanos? No saben lo que quieren. A sus 60 años. Lo digo porque yo he hecho preguntas en mi trabajo, hablo con personas frecuentemente, y una pregunta tan tonta, perdón, tonta quiere decir tan sencilla, no es que sea tonta la pregunta, pero tan sencilla. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres para ti? ¿Y sabes cuál es la respuesta? No sé. 55 años. No sé. O sea, están como un pequeño corcho en la inmensidad del mar. Pobre corchito. Allá anda en el mar. Y no sabe, con la esperanza de que un día va a llegar a alguna playa. Tal vez nunca va a llegar. Y la vida se va, mis amados. Cuando damos cuenta, ya nos fuimos. ¿Y qué hicimos? Esa es la pregunta. Entonces está conectado con lo que estamos diciendo ahora. Domina tu universo. O sea que hay un propósito, hay una razón por la cual estamos aquí nosotros y debemos descubrirlo de la manera más precisa posible. Avanzamos un poquito más. Aprendizaje de la autoestima. ¿Dónde comienza esto? ¿Dónde comienza los fundamentos de la autoestima? ¿Dónde creen ustedes? En la familia. Ahí, ese es el fundamento. Un poquito más adelante. La autoestima es aprendida y el entorno influye. Primero, figuras preponderantes en la autoestima de nuestra autoestima han sido nuestros padres. ¿Qué pasa cuando un hijo, o el fenómeno que existe actualmente, por lo menos el 60% de los niños están criándose con un solo padre aquí en Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando un niño no tiene a su papá o no tiene a su mamá? Se cría solamente con uno de los padres. La pregunta, ¿podrá desarrollar una autoestima saludable? Sí, pero muy difícil, muy complicado. ¿Y qué tal ahora con la nueva modalidad
que resulta que hay parejas homosexuales que adoptan a los niños. Entonces, este niño vive con dos mamás, o vive con dos papás, o vive con una pareja que una es la mamá y otro parece ser que es papá, pero que realmente es otra mamá. O sea, ¿qué sucede en la mente de ese niño? ¿Cómo se va a ir desarrollando su psiquis, su concepto de su propia persona, de su propio valor? Es una situación muy complicada. Mis amados, los padres juegan un papel sumamente importante, pero también los maestros, porque los maestros que saben la escuela es el segundo hogar de los niños. En el modelo en que nos hemos movido por lo menos en los últimos 100 años, la escuela es la otra hogar de los hijos. 3, sobrenombres de los compañeros. Todas esas cositas va definiendo la autoestima de una persona. Ustedes han escuchado que a los niños les gustan ponerse sobrenombres. Y eso pues cosa de niño, ¿verdad? Pero al final de cuentas yo he escuchado historias de niños que han tenido un sobrenombre que les ha afectado el resto de su vida y comenzó en la escuela. Que es lo que actualmente se conoce mayormente como la práctica del bullying en la escuela, que tiene muchas modalidades, entre ellas eso de poner nombres o sobrenombres que afectan la autopercepción de los individuos. 4, enfoques falsos del valor de la sociedad. La sociedad tiene conceptos equivocados del valor de los seres humanos que no son correctos. Por lo menos no van con el concepto directamente del originador de la raza humana, que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, que nos dice exactamente quiénes somos, el valor que tenemos y lo que Él estuvo dispuesto a hacer para que nosotros entendamos que valemos mucho. Seguimos adelante. ¿Cómo influyen los padres? Proveen un buen ambiente. Los padres necesitan entender que deben aceptar y respetar a sus hijos. Aceptarlos exactamente como son. Uno de los errores más frecuentes de los padres muchas veces es comparar a sus hijos entre ellos. Si tú fueras como, mira cómo es, mira cómo, qué ordenado es, mira, tiene buenas calificaciones, tienes que aprender de Josecito, tienes que aprender de Ricardo. O a veces comparamos con otros niños. Esa comparación no ayuda en cultivar una estima saludable en los niños. Un poquito más adelante y vamos a ir terminando en nuestra clase en este momento. Suplir sus necesidades de afecto. Un aspecto importantísimo en la autoestima. ¿Ok? ¿A qué nos referimos aquí? ¿A qué se refiere aquí directamente esto, hermanos? Bueno, sencillamente de una de las mayores necesidades del ser humano, decía el padre de la psicología moderna, William James, el anhelo más profundo del ser humano es el anhelo de ser apreciado. Es un anhelo profundo en todo ser humano. Entonces los padres tienen que asegurarse de darle el afecto correcto, en la medida correcta a sus hijos, de una manera plena y abundante, porque eso en gran medida, como decía mi esposa, va a permitir que las neuronas, el cerebro, las conexiones de todas las dendritas en nuestro cerebro fluyan de una manera natural y eso va a cultivar en ese niño esa autoaceptación, ese amor propio saludable, ese amor propio que es un mandato divino, pero saludable, de tal punto que ese niño va a poder relacionarse bien con los adultos, con los niños, con cualquier otra persona, porque sabe el valor que tiene. Pero los padres juegan un papel determinante en esto. Suplir sus necesidades de manera verbal y no verbal. Todo eso va afectando nuestra autoestima. Mi hermana, ¿en qué slides? ¿En qué número de slides estamos? 16. Ok. Muy bien. Adelante, bienvenidos. Un placer verlos. Bienvenido a la casa del Señor. Muy
manifestaciones, y vamos a, para que entender un poquito más, de una pobre autoestima. Fíjense bien, culpar a los demás. Esa es una evidencia. Número 2, tendencia a criticar. ¿Han escuchado de personas que como que se disfrutan de poder criticar a otros? ¿Ok? Eso tiene que ver con una estima propia pobre. Porque yo sé que estoy haciendo cosas, no estoy donde debo estar. Y muchas veces cuando criticamos es una forma de empujarnos a nosotros mismos para darnos un poquito de valor. Como quien dice, yo sé que no estoy bien, pero aquel, mira lo que está haciendo, ese está peor que yo. Y dice, como él está peor que yo, pues yo no estoy tan mal. Así de fácil. Entonces, y llegan a hacer de la crítica un hábito. Y es parte de su persona, y es lo que está diciendo mi esposo, se distorsiona la persona, se daña. Porque nuestra mente está rumiando una serie de pensamientos negativos que son tóxicos y nos afecta en todo aspecto, espiritualmente, físicamente, psicológicamente. Y entonces, lamentablemente, en esas condiciones no vamos a poder florecer como seres humanos. Siempre vamos a quedar en la penumbra. Siempre vamos a estar ahí al margen. Y cuando otra persona va a ir floreciendo, va creciendo, lo único que nos queda es la envidia. Y de la envidia nos alimentamos. Y ese es un veneno para el alma. Una persona envidiosa. Que es lo que estuvimos estudiando en parte en la escuela sabática. Hermano, necesidad de atención. Otro aspecto de mi estima propia. Ustedes se han puesto a pensar, han notado que hay un fenómeno impresionante en los últimos 20 años. Ustedes entran a Walmart y ustedes ven, de cada 10 personas, por lo menos 3 o 4 están tatuados. ¿Han visto eso? Están tatuados, tatuados por aquí, tatuados por allá. Y me llama la atención porque usualmente los tatuajes, cuando se lo ponen en la pierna, por ejemplo, está haciendo frío. Está haciendo frío. Pero cuando lo hicieron en las piernas, o se lo hicieron aquí, en el hombro, entonces llegan en pleno invierno en short. Porque la gente tiene que ver sus tatuajes. ¿Y qué? ¿Y cuál es la motivación? Llamar la atención. Mírenme, aquí estoy. Miren qué fuerte soy. Mira, aguanté este tatuaje. Toda la pierna. Soy fuerte, soy tremendo y impresionante. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Tantas maneras de llamar la atención. Otros agarran y se pintan el pelo. Amarillo, rojo, fluorescente. Y hacen cosas estrambóticas para llamar la atención. Señal de una estima propia. Cuando tú sabes que vale, tú no tienes que hacer. Tú no tienes que sonar tu tambor. Simplemente tú sabes quién eres y tú sabes tu valor. Así de sencillo. Sí, me estoy preguntando, mis amados. Pero estoy diciendo esto para que entendamos, porque la tendencia de nosotros que tenemos que evitar es criticar. Es mejor entender, comprender. Ya con esto podemos entender un poquito más por qué el otro ser humano actúa de la forma que lo hace y tener una actitud más comprensiva y más amor y más paciencia al tratar con nosotros. Carecer de amistades. Otro aspecto interesante de la autoestima. O sea, las personas de una autoestima pobre tienen dificultad de relacionarse con otros. En sus relaciones interpersonales hay choques con frecuencia. Entonces, el mejor refugio para esas personas es la soledad. Se aíslan, porque ahí se sienten más seguros. Pero eso es una señal, posiblemente, de una estima propia, pero no es saludable. 5, y con esto vamos a ir concluyendo. Necesidad de destacar. O sea, hay una compulsión para hacerse conocer, darse a conocer. Necesidad de sobresalir, pero como algo que la persona se enfoca en hacer eso, porque de esa manera capta la atención y piensa que obtiene mayor valor. Depresión, señal de una estima propia pobre. ¿Ok? Problema de salud mental número 1 en Estados Unidos, ¿saben cuál es? Es esa, la depresión. Hay personas que tienen depresión por 20 años y no lo saben. No lo saben, están funcionando aparentemente bien, pero
están bajo un cuadro depresivo. Por lo menos hay 6 tipos de depresión, hasta donde entendemos y conocemos. Entonces hay personas que están allí y la autoestima pobre o baja complica su malestar. Egoísmo, una señal de estima propia pobre. La intemperancia, el no poder controlar nuestros apetitos. Hay personas que dicen, las resoluciones de 9 años, del nuevo año, ¿verdad? Hoy es enero, este año voy a comenzar a hacer ejercicio. Ahora sí. Comienza la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, adiós ejercicio. Venga la hamburguesa, venga todos los sabrosos, venga los cakes, venga la pizza, correcto, venga los arroz con gandules, venga los tamalitos, y olvidemos de todo lo demás. O sea, no tiene ese dominio propio, porque al final de cuentas cae esclavo de sus malos hábitos. No tiene la suficiente capacidad porque su imagen, lo que él piensa de sí mismo y cómo se siente de sí mismo no es lo mejor. Y entonces sucumbe, o sea, cae en patrones de conducta que son destructivos. Y por último, la indecisión, una señal de estima propia, estima propia pobre. La persona que con frecuencia le cuesta tomar decisiones, ¿verdad? Que hay personas que han pensado hacer algo, han pensado hacer un negocio y tienen 20 años pensando hacer negocio y no lo hacen. Y no lo hacen y no lo hacen, porque hay una gran indecisión. Y eso no ayuda al crecimiento personal, pero es porque en el fondo piensan que no pueden, que no son aptos, que no tienen la capacidad, no tienen esa fe, no tienen esa fe en Dios, no tienen esa fe en sí mismos y no logran avanzar. Queridos hermanos, hasta aquí vamos a llegar en esta parte del tema de la autoestima. Punto, y abro la oportunidad por lo menos para una pregunta. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado o un comentario? Y con esto podemos cerrar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud o un comentario que quieran hacer? Mi pregunta es que nombre los 6 tipos de depresión. Me quedé curiosa con eso. Oh. O sea, solo por nombre, sin que los explique, sino que solo por nombre. Me imagino que tienen un título cada. Sí, sí. Es un tema muy amplio, hermano. No, sí, es amplísimo. Definitivamente. Pero, digamos, tenemos la más común es la depresión reactiva. Se le conoce como reactiva. Está la depresión bipolar, donde la persona se va a los extremos. La clínica. Está la depresión clínica, que tiene un componente directamente donde el cerebro no funciona de la manera más adecuada, y entonces hay un desbalance químico en el organismo. Exacto. Y ya esa persona estaría deshabilitada en parte, mentalmente. En un caso crónico, lamentablemente sí. Este es un aspecto más de la depresión. Postpartum también es está la depresión que sufren las mujeres cuando dan a luz, es la depresión postparto, que eso es algo que muy raro, pero sucede. Y es algo realmente muy feo Es duro. e inexplicable. Sí. O sea, no tiene lógica, pero se da. Yo lo experimenté. ¿Usted lo experimentó? Sí, es horrible. Ok, entonces, van 4, sí, no recuerdo ahorita. La distimia. Sí, correcto, exactamente. La depresión en base a distimia, que la distimia básicamente se refiere a una desconexión interior en el ser humano, en la persona, en la mente del ser humano, que no logra aceptarse plenamente a sí misma y pareciera que refleja una doble personalidad. ¿Okay? Entonces ese es un fenómeno y todo está conectado directamente con el cuadro depresivo. Y me gustaría
poquitito respecto a la depresión reactiva, que es la más común, y es la que más afecta, pero la más fácil de superar. ¿Okay? Y la depresión reactiva está en base a una pérdida. Siempre que el ser humano sufre una pérdida, experimenta un cuadro depresivo natural. Natural. O sea, natural quiere decir, si usted tiene algo de mucho valor, algo propio, y a usted se le pierde, entonces esa sensación que usted tiene, esa sensación que usted experimenta, es una depresión en miniatura. Entonces, yo creo que todos hemos experimentado eso. Sí. Por ejemplo, una de las cosas más valiosas que, digamos, de cosas materiales, por decir algo, que yo puedo tener es, a mí me encanta la música, la guitarra. Yo tuve una guitarra hace varios años, la puse a la orilla de la pared, no sé cómo fue que se cayó, y ¡pum! Y se quebró. Se quebró. Entonces, cuando yo vi el cuadro, que me había acompañado como 5 años, yo experimenté en miniatura la depresión. Eso se llama depresión reactiva. Es una tristeza, pero la depresión es algo que abarca, que afecta al ser humano completamente, desde aquí hasta la punta del dedo gordo. Se siente un vacío, una tristeza, esa pérdida que tuvo. Entonces, pero una depresión reactiva, por lo menos 2 o 3 días, una semana, y ya se levanta y la persona sigue. Ahora, pero si esa persona ante una pérdida no logra superarse, entonces se convierte en una depresión clínica. Si pasa 2 semanas con esa tristeza constante, y luego sigue rumiando pensamientos negativos que se van sumando, entonces va formando el cuadro completo a caer en una depresión clínica. Y eso ya es un problema más serio. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración para prepararnos para el segundo servicio. Amado Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir en esta hora esta enseñanza. Estamos inmensamente agradecidos por el amor que tú nos tienes. Especialmente te damos gracias, Padre, porque existimos, porque estamos aquí, porque tú nos has permitido la existencia. Señor, sabemos que a cada uno de nosotros tú nos has dado un propósito, y ante tu vista nosotros valemos mucho. Ayúdanos, Padre, a aceptarnos como somos. Ayúdanos a agradecer por lo que tú nos has dado. Ayúdanos a entender el valor y las capacidades que tenemos, y ayúdanos a trabajar arduamente para seguir creciendo y llegar a ser lo que tú quieres que nosotros seamos en todos los aspectos de nuestra vida. Bendice a cada hermano, a cada hermana, no importa su edad, porque ante ti la edad, el sexo, la raza, nada tiene que ver con el valor que tú nos miras a nosotros. Porque a tu vista nosotros somos preciosos, somos valiosos. Gracias por amarnos, gracias por ser un Padre tan especial para con cada uno de nosotros. Quédate el resto de este servicio, lo pedimos humildemente en el precioso nombre de Jesús.